Hola, Javier. Com creus que amb aquests temps que estem vivint del Covid-19 la tecnologia impactarà a l'hora de seguir els espectacles esportius, especialment el futbol, ja que no es pot anar als camps, i com les plataformes amb streaming permetran als espectadors poder estar seguint i estar més en contacte amb els jugadors, entrenadors, tècnics, d'alguna manera una mica més interactiva? La verdad que es espectacular y sinceramente es lo que realmente a mí me ha motivado, ¿no? Y lo que nosotros no teníamos unos años atrás, ¿no? Que era eso, ¿no? De tener esa cercanía con un preparador físico, con un técnico, con un jugador que vos admirabas mucho y ahora realmente, bueno, estás muy cerca a través de la tecnología. Creus que la tecnologia ajudarà els entrenadors a poder estar en connexió amb els seus jugadors, sobretot ara tenint en compte que no ha hagut contacte físic, almenys en aquests últims mesos, per culpa del Covid-19? Teníamos la educación a partir, ¿no? del colegio, de nuestros padres, pero ahora hay muchísimas maneras, ¿no? A través de un pendrive, a través de esta tecnología que estamos hablando, a través de lo que un técnico te puede dar, que si quizás no tiene el tiempo suficiente para poder hacerlo dentro del campo, lo puede hacer de otra manera. Creo que el fútbol ha evolucionado muchísimo y nos tenemos que meter en ese mundo de la evolución y no quedarnos no con lo que antes teníamos, que bueno, como dice Ferran, ha cambiado mucho y ha evolucionado un montón el mundo del deporte, no solo del fútbol, sino el mundo del deporte. Els nens i nenes són els que segurament ho han passat pitjor durant aquest confinament i deuen tenir moltes ganes de començar en els entrenaments un altre cop, com abans, no? Creus que aquests mesos de no haver pogut anar a entrenar farà que ho agafin amb moltes més ganes i que tinguin més capacitat també d'escoltar els seus entrenadors i moltíssimes ganes d'aprendre després de tants dies estar només veient la tele o jugant a videojocs? El deportista, el niño, al principio de saber captar lo que un entrenador le está diciendo, ¿no? En escucharlo, en no caerse, ¿no? Ya se la sabe, en tener ese sacrificio de trabajo, el saber escuchar, el saber que el profesional te está enseñando algo y realmente, bueno, hay cosas importantísimas que desde muy pequeño creo que se las tienen que inculcar para que después en su carrera les pueda llegar a ser un poquito más fácil todo. Javier, ara ja portes uns anys retirats com a jugador professional. Què és el que més t'agradava quan eres jugador i què és el que menys t'agradava, ara que ho pots veure una mica en perspectiva? Lo que más nos gusta es esto, ¿no? Es el día a día, el compartir con tus compañeros, el poder entrar a un campo de juego y ver tanta gente disfrutando de lo que vos estás haciendo, ser feliz dentro de la cancha de donde vos estés jugando. Yo personalmente lo hice con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho optimismo. Siempre el fútbol para mí deportivamente lo ha sido absolutamente todo y creo que lo que más me hacía feliz era eso, ¿no? Era jugar en momentos complicados en mi vida. Siempre ha sido también una vía de escape hacia la felicidad. Así que bueno, yo creo que para mí el fútbol el resumen es ese, ¿no? Es la pasión que realmente es lo que globaliza todo, ¿no? Lo que globaliza el mundo del fútbol. Y después lo que menos, bueno, había cosas que mucho no me gustaban, como las concentraciones, cuando había muchos días de concentración. Según el técnico que te tocara, tenías o menos días o más, o había algunos que directamente no concentraban, pero había algunos que querían que nos tuviéramos guardados y eran muchos días, ¿no? Entonces era difícil, ¿no? Estar un poquito más lejos de la familia, más lejos de lo que unos quieren, de tus amigos, de la gente, de poder compartir cosas. Pero bueno, eso lo hacías tranquilamente porque sabías que después ibas a poder jugar el sábado o el domingo a tu equipo.